Les habla Alejandro Cueva Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 1 de abril de 2025. En esta ocasión, 66ª presentación de esta serie, abordaremos el tema sobre ¿podríamos vectorizarnos o fusionarnos con todos los bioenergemas humanos, terrestres y extraterrestres? Es decir, establecer una interacción intuitiva, muy cercana. Recordemos que las citas van entre comillas, que neuromentego alude a cerebro, pensamientos y ego, que vio colapsar se refiere a fallecer, que las bioescenas y bioimágenes de la comunicación bioenergemal se forman en la función biointerfacemal del cerebro de la persona en comunicación bioenergemal o biocomunicación, en este caso RUD, que el universo unidad alude a los universos biomaterial, biointerfacemal y bioenergemal juntos, y que bioenergemidad es el conjunto de bioenergemas del universo unidad. Comencemos. Comunicación bioenergemal del 6 de agosto de 2010. En esta sesión continuamos con las comunicaciones bioenergemales o biocomunicaciones relacionadas con la investigación bioenergemal acerca de la bioenergemidad, o sea, conjunto de bioenergemas de los tres universos. En los tres, por supuesto, hay bioenergemas. Todo tiene bioenergemas. En esta ocasión invitamos principalmente a los bioenergemas de Eloísa, Madame Curie, Abdus y Mahavira. Abdusalam, para aclarar algunos aspectos relacionados con la vectorización o estrecha biointeracción bioenergemal o entre bioenergemas en los universos biomaterial y bioenergemal. Bioenergemas de todas las bioespecies. Nos comenta que a los bioenergemas con los que iniciamos se les bioobserva muy diferentes y estos influyen en los demás. Los de plantas, animales y minerales llevan a cabo la misma biovectorización entre los grupos de bioenergemas de la misma bioespecie y de bioespecies similares a la que pertenecen. Luego continúan los bebés y llevan a cabo la misma bioexperiencia. Después se continúa con el resto de los humanos y todos aseguran, es la alegría. Podríamos biovectorizarnos o interactuar intuicionalmente de manera cercana con todos los bioenergemas humanos terrestres y extraterrestres. Es la pregunta. ¿Qué cambios intuyen en su bioenergema? Octavio, Inés, Octavio Paz, Inés, Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes. Esa es una bioexperiencia agradable. Así lo comentaron escuetamente a invitación nuestra. Su limitada respuesta, en contraste con la de otros bioenergemas, sugiere que aún persiste su apego a su neuromentego, que extrañan la popularidad que tuvieron y que no conciben que su bioenergema neuromentegonizado pudiera fusionarse con cualquier otro bioenergema. ¿Les parece un tanto ajeno a su existencia, incluso bioenergemal? Albert Einstein, más empático, entra al quite y afirma, era como un mundo y universo desconocido y comienza a ser una bioexperiencia de un mundo y universo
comprendido. Mahavira, hay muchos mitos, pero la biovectorización es una realidad bioenergemal. Se rompe con esos pensamientos basura y conocimientos chatarra, doctor. Ludwig Wittgenstein es una bioexperiencia en donde el biolenguaje o lenguaje bioenergemal vuelve a rebasar lo ya vivido y conocido, porque la energía bioenergemal o bioenergía es en bioesencia la misma, con su propia lógica bioenergemal. Lo intuí de su bioenergema, doctor, para completar la frase. Madame Curie, esta bioexperiencia nos permite ubicarnos y ubicar al bioego. Es como poner los pies en la tierra, en donde no hay ni superiores ni inferiores. Hay un bioespacio y un biotiempo que se comparte ahora en el universo biointerfacemal y en donde la energía bioenergemal o bioenergía encuentra en este momento la oportunidad de manifestarse y biovectorizarse para que nos demos cuenta de que la energía bioenergemal o bioenergía de la biomateria se va transformando. Es una intuición muy interesante que la energía bioenergemal o bioenergía le haya hecho, que intuyera, doctor. Su bioenergema nuevamente vuelve a ser empático con el universo unidad, porque además es inevitable que que se sumen otras bioespecies en esta biovectorización de bioenergemas terrestres y extraterrestres. Lo que comúnmente se denomina con el inespecífico término de mente humana, entre comillas, sería resultado de la biointeracción neuro-bioenergemal entre el cerebro y el bioenergema. Esta biointeracción también queda incluida en el concepto de intuiciencia, es decir, la práctica de las intuiciones de manera cotidiana, la cual en realidad es universal. Entonces, es decir, la biovectorización hace que y explica por qué la intuiciencia es universal, no solo en sí misma, sino también como bioexperiencia universal o colectiva. Bioenergemas de bebés terrestres y extraterrestres biovectorizados comenzaron a manifestarse y con su dedo índice asido al del bioenergema de a mi bioenergema afirman. Nos gustó, doctor, lo que acaba de decir, porque para los humanos nuestra neuromentego no ha terminado de constituirse completamente, pero nuestro bioenergema puede comprender y como somos más energía bioenergemal o bioenergía que biomateria, nuestro bioenergema nos ayuda a intuir que así es como se va conformando o constituyendo parte de la intuiciencia o cualidad de intuir. Por eso causa mucha curiosidad para la neuromentego humana el poder comprender la existencia del universo unidad. Todos los bebés se quedan dormidos para intuir mejor. Eso decidieron. Abdusalam comenta, la intuiciencia, doctor, comienza a tener su propia función bioenergemal a través de la biovectorización en sus diferentes modalidades. Madame Curie y Rita Levi Montalcini. Ella fue médico, investigadora en neurociencias, muy reconocida. Ambas, Madame Curie y Rita Levi Montalcini, comentan, nos da gusto saber de la intuiciencia entendida como nos la ha explicado el doctor Cuevas. La biovectorización sí es posible y ayuda a que la bioenergemología deje atrás a la investigación que tradicionalmente
arriesgaba la vida del humano y lo limitaba en cuanto a su metodología. La investigación bioenergemal ahora hace posible la práctica de la bioenergemología dentro de su propia lógica bioenergemal y guiándose por las intuiciones. Les comentamos que la intuiciencia entendida como función neurobioenergemal y la bioenergemología como forma de hacer bioinvestigación. Madame Curie y Rita Levi, muy contentas, afirman. Desde luego, doctor. Pritiam, ya saben ustedes que es un hombre extraterrestre del planeta Agram ubicado en la constelación Andrómeda. Él afirma, con ayuda de las intuiciones, doctor, la energía bioenergemal o bioenergía ayuda a que el bioenergema tenga su propia función y mantenga las proporciones adecuadas de la biomateria a la que acompaña. Con frecuencia las intuiciones pueden alimentar o derivar en fantasías, en especial cuando de origen la neuromentego no les presta atención a las intuiciones. Es decir, tras de toda fantasía pudo haber una intuición que fue alterada por las parasitaciones, prejuicios y conflictos de la neuromentego, como sucede en la mayoría de los sueños. Algunos de estos incluso conocidos como fantasías oníricas. Por lo tanto, no obstante, su, en algunos casos, reconocido beneficio terapéutico neurobioenergemal, las fantasías pueden ser las intuiciones fallidas de la neuromentero. Bioenergemas de las comunidades ancestrales. Ya hemos hecho alusión a ellos. Los nombramos los apacibles. Los recordarán por algún video anterior. Todos se muestran muy interesados y afirman, ahora comprendemos, doctor, por qué muchas de las fantasías, como dice, de los sueños o inducidas por algún alucinógeno, por qué nuestra neuromenteo confundió la intuición. Así dimos origen a muchas ideas absurdas respecto a mitos, magia y leyendas. Este evento dio origen a que en algún momento la humanidad planteara la existencia de deidades y que no hayamos intuido la presencia de la energía bioenergemal o bioenergía. En realidad, este comentario incluyó a todas las comunidades ancestrales, a sus bioenergemas. Abdus comenta, la historia de la humanidad tiene mucho que contar de las fantasías entendidas como intuiciones fallidas, doctor. Bioenergemas de los autores griegos clásicos, doctor. La intuiciencia puede ayudar a que las fantasías entendidas como intuiciones fallidas dejen de desviar los mensajes del bioenergema. Pitágoras asevera, en las matemáticas también sucede. Eso comentó. Bioenergemas de los autores griegos clásicos, y así las fantasías dejen de presentarse en todas las áreas del bioconocimiento y esto logre que existan otras nuevas intuiciones. Ampliamos la panorámica de la asamblea de bioenergemas y todos los bioenergemas están biovectorizados entre los bioenergemas de las diferentes humanidades del universo unidad. Asimismo lo hacen las demás bioespecies, plantas, animales y minerales. De pronto aparece la bioestructura poligonal del bioespacio. Hemos postulado esa posibilidad, que el espacio-tiempo tenga su propia estructura, posiblemente poligonal, específicamente hexagonal. Es una propuesta que hemos hecho
Y Abdus comenta que ahora entiendo por qué la bioestructura del bioespacio existe. La biovectorización la mantiene o bien la bioestructura facilita la biovectorización. Esta es la función de esa bioestructura. Es el bioenergema de usted, doctor, el que intuye lo anterior. Abdus así lo aclara. Riendo, el bioenergema afirma, al cubrirse de esta bioestructura, todo adquiere más biofuerza. Briggham, sí, doctor, la biovectorización va adquiriendo relevancia, se va poniendo cada vez más interesante. Invitamos a los bioenergemas de Rita Levi-Montalcini y Ludwig Wittgenstein. Se sabe que al nacer, el cerebro del bebé, niño o niña, tiene al menos el doble de neuronas que el cerebro de un adulto, quizá mucho más. Y que experiencias como los abusos repetidos de todo tipo, el pertinaz adoctrinamiento o la amplia gama de estímulos y experiencias favorables y desfavorables que un bebé haya recibido son rápidamente apoyadas por conexiones neuronales y neurobioenergemales que les darán permanencia y predominancia, por lo que inevitablemente, por ejemplo, los abusos sexuales sufridos en la infancia pudieran manifestarse en la edad adulta con intensas reacciones de enojo, venganza, destructividad, desesperanza, autismo, tartamudez, alcoholismo, drogadicción y otras conductas auto y heterodestructivas, reflejo de la sólida secuela neuronal y bioenergemal que esas experiencias abusivas dejaron. Asimismo, el atemorizante y culposo adoctrinamiento será igualmente difícil de modificar u olvidar. De igual forma, se manifestarán como cualidades del adulto las frecuentes experiencias favorables que en la infancia la beba o el bebé haya vivido. Esa firmeza, permanencia, aunque las características favorables o desfavorables de la infancia se presentan, las catalogamos como improntas, troquelados o aprendizajes relacionados específicamente por las secuelas del abuso sexual infantil. Esta es la base neurobioenergemal de la impulsiva tendencia a la revictimización o a la repetición de las experiencias desfavorables o favorables de las personas, según sea el caso, así como de los de los intensos apegos afectivos, de los traumas, del insistente recuerdo de experiencias traumáticas pasadas, de las fobias, de la timidez, de la inseguridad, de la desconfianza, de la tartamudez, de la obsesión compulsión, de las crisis de pánico, del insomnio crónico, de la agresividad, de la egolatría, de la tristeza o depresión recurrentes, de la distimia o cambios repentinos y frecuentes del estado de ánimo, de la desesperanza, de la desvitalización, el autorreproche o culpa, de la subestimación, de los rencores, frustraciones, alegrías, de la soberbia y de otros muchos problemas y biocomportamientos desfavorables y favorables. La estabilidad existencial o los conflictos existenciales entonces son biointeracciones neurobioenergemales entre las tendencias o conexiones neuronales establecidas en la neuromentego y las tendencias del propio bioenergema.
Levi Montalcini comenta, doctor, es muy importante lo que dice porque justamente estas conexiones neuronales primarias son las que mantienen vigentes a lo largo de la vida del humano y es el aprendizaje bioenergemal y neuromentegonal que se manifiesta en su biocomportamiento. Y esas mismas conexiones neuronales se pueden ir desarrollando conforme el abuso sexual permanece por más tiempo y luego se asociarán con las experiencias que acompañan al propio abuso sexual. Ludwig Wittgenstein comenta, doctor, me parece muy importante y fundamental para el humano el que explique la relevancia de la conexión neuronal, así como sus implicaciones bioenergemales y neuromentegonales. De ahí que el bioenergema biorecuerde las experiencias del abuso sexual que haya vivido y es el biocomportamiento o lenguaje no verbal. Y el lenguaje verbal, además del lenguaje bioenergemal o biolenguaje, las intuiciones, el que lo expresa principalmente el lenguaje no verbal, que es el bioenergemal o biolenguaje de las intuiciones. A diferencia de la neuromentego que al evitar la fuente de angustia evita recordar o biorecordar, y mucho menos podrá verbalizar y aceptar que ocurrió un abuso sexual, como hemos escuchado de los bioenergemas que ha invitado y biorecuerdan alguna experiencia de abuso sexual y si la biocomunican han dicho sentirse muy liberados. Es entonces cuando en la existencia biomaterial cabe la posibilidad de establecer una nueva conexión neuronal que dignifique y revalore y reivindique a ese humano, hombre o mujer. O bien, para el humano puede ser difícil llevar a cabo esa reivindicación. Ahora comprendemos, doctor, por qué ante ese temor se incurre en una revictimización como la ha llamado usted. Rita comenta, este tipo de experiencias de abuso sexual, al alterar las conexiones neuronales de sensibilidad, pensamiento, verbalización, entre otras, afectan también al bioconocimiento y esto explicaría por qué algunos investigadores han desviado sus investigaciones considerando a los tartufos como lo que no son. Por otra parte, la búsqueda del perdón es una mera justificación para pretender explicar lo que neuromentegonal y bioenergemalmente no se sabe. La búsqueda del perdón, como cada cultura lo considere, como la confesión, el karma, la reencarnación y otras. Ludwig vuelve a comentar, se establece un diálogo bioenergemal entre Ludwig y Rita, un diálogo espontáneo. Ludwig le dice a Rita, al fin eres neuróloga. Rita, en apoyo a lo dicho por el doctor Cuevas, como ves, que cuando era pequeñita en mi familia hablaban mucho del cerebro y de las neuronas y yo crecí queriendo saber de qué hablaban. Ludwig, acabo de intuir con ayuda de su bioenergema doctor que los rezos y alabanzas son expresiones que al intelectualizar las experiencias dolorosas son formas de evitar el bioconocimiento de uno mismo. Rita le dice a Ludwig, aclara a qué te refieres para que no haya confusión porque ahora se recomienda para evitar el Alzheimer activar las neuronas. Ludwig comenta, como parte de las mismas conexiones neuromentegonales y neurobioenergemales que se hayan desarrollado a consecuencia del mismo abuso sexual de que se haya sido objeto. Invitamos al bioenergema de Sam Rogers. Escuchen esta interesante
experiencia, apicultor. Tenía sus paneles de abejas. Como te explicas ahora que después de fallecido las abejas de tus colmenas hayan ido a visitar tu tumba. Sam ríe y dice, doctor, es interesante su pregunta porque yo no me la había hecho. Neuromentegonalmente se explicaría como el contacto biomaterial continuo en el que permanecimos porque para las abejas son muy significativos los olores. Yo ya olía a panal, a miel, pero ahora, doctor, me parece una explicación insuficiente y gracias a su bioenergema es que puedo decir que bioenergemalmente se estableció tal biovectorización y biocomunicación que no es difícil que las abejas puedan biorepresentar su propio mapa, seguir sus intuiciones y llegar al lugar en donde se encuentra mi biomateria. Tal vez esto deje de ocurrir cuando la biomateria cambie de olor o bien ubiquen que puedo estar junto con ellas en el lugar en donde se encuentren. Los bioenergemas de las abejas. Ruth comenta que primero hacen el zumbido para reunirse y nos hacen intuir que nosotras solo vamos a donde nos llaman, o lo hacemos en respuesta al llamado de las flores. Somos energía bioenergemal o bioenergía y nos dirigimos a la energía bioenergemal o bioenergía. Eso comentan las abejas. En conclusión, invitamos a los bioenergemas de Lucy Jiménez y Frida Kahlo. Pudiera la obra de las y los artistas plásticos, pintores. No siempre ha existido el plástico. Ser reflejo de las bioescenas y bioimágenes neurobioenergemales que el propio artista intuye y elabora. Frida. Ambas ríen y Frida afirma, doctor, me da mucho gusto estar nuevamente en la biocomunicación. Lo que acaba de comentar es realmente un halago. El bioenergema se sintió comprendido. En efecto, doctor, el bioenergema nos ayuda a intuir qué es lo que queremos manifestar. De ahí que surjan obras artísticas y plásticas muy interesantes y variadas y con las cuales otros bioenergemas se identifican o comprenden. Tal vez lo mejor sea decir que empatizan con el artista y esto solo el bioenergema puede llevarlo a cabo. De hecho, los colores en sí, doctor, están extraídos de la propia naturaleza y el bioenergema elige qué colores va a utilizar, lo cual me parece que si así se lleva a cabo esa obra, que es muy auténtica, con ese toque de biocreatividad del bioenergema, le da un abrazo y un beso muy afectuoso a mi bioenergema, lo cual le agradecemos. Se añade la biovectorización entre las humanidades. Ningún bioenergema de ningún artista humano ha tenido el valor para pintarlo, ya que toda obra se ha mantenido únicamente dentro de los pensamientos basura y conocimientos chatarra. Lucy Jiménez, ella fue modelo de pintores de la primera mitad del siglo XX. Además fue profesora de náhuatl y ama de casa. Ella comenta, la obra artística y plástica es como un canto que el bioenergema necesita hacer y expresar, en efecto, de lo que sabe de sí mismo y así como los colores se combinan, las formas se definen, van diseñando las intuiciones bioenergemales y fantasías neuromentegonales. En ese diseño, doctor, está representada la función del biointerfacema o puente de interacción entre el bioenergema y la biomateria o cuerpo. Ese es el biointerfacema.
De hecho, las bioescenas y bioimágenes que percibe y los comentarios que intuye la persona que está en relajación se llevan a cabo en una función biointerfacemal del cerebro. Lo mismo los sueños. Ocurre algo semejante. La imaginación. Aclaración. Todos los bioenergemas mencionados en los videos estuvieron de acuerdo con que su participación pudiera publicarse. Nunca un bioenergema se ha negado a que se publique la información que ha proporcionado. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito.